enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores que sea desde esta hora, que será histórica para la República. El coronel Perón, un vínculo de unión, que sea esa unidad indestructible e infinita, para que nuestro pueblo no solamente posea la felicidad, sino que también sepa dignamente defenderla. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. 18:47, seguimos acá en la 88.1, en Incorregible, fuertísimo ese discurso. Y ya en la velocidad de la luz de este programa lo tenemos en línea para charlar sobre ese discurso y sobre la fecha que conmemoramos mañana, al director del Centro de Investigaciones Históricas de Museo Evita, Damián Cipolla. Damián, ¿cómo te va? Te saludamos de acá de Incorregibles. Muy bien, ¿cómo estás? Bien, todo tranquilo. Bueno, estabas bien ahí en línea recordando ese momento histórico, ¿no? Qué momento, ¿no? Una gesta histórica popular que en realidad, bueno, los trabajadores salieron a la calle movilizándose en busca de la liberación de su líder, ¿no? Obviamente. ¿Qué pasó para vos, historiador, digamos, y director del Centro de Investigaciones de Museo Evita, digamos, con mucha relación de estudios sobre lo que tiene que ver con el peronismo? ¿Qué fue lo que pasó o cómo podríamos, si te encontrás, digamos, mañana con un italiano, con un griego, con un, no sé, un tailandés y le tenés que explicar sintéticamente qué fue lo que ocurrió el 17 de octubre? ¿Cómo lo definirías? Bueno, en realidad el 17 de octubre fue un movimiento, digamos, una movilización generada por los trabajadores que en realidad, para comprenderlo plenamente, hay que entender las transformaciones que en ese momento el coronel Perón había empezado a generar desde la Secretaría de Trabajo y Previsión en el año 1943, que, bueno, a través de sus políticas habían transformado la realidad de ese trabajador, ¿no? Sí. Al asignarle aguinaldo, obras sociales, ¿sí? Todos estos derechos que hoy los tenemos como obvio que recibe cualquier trabajador. En ese momento, bueno, Perón se los había asignado, ¿no? Vacaciones pagas. Y bueno, en el año 1945 lo que sucede es que el presidente Sparrell, era otro militar, digamos, un camarada de Perón, digamos, por presiones de un grupo de militares que se ubicaban en Campo de Mayo, veían atemorizados esta relación que Perón estaba generando con el movimiento obrero, y deciden desplazarlo de la Secretaría de Trabajo y Previsión y, bueno, encarcelarlo en la isla Martín García. Frente a esta noticia, obviamente los trabajadores deciden emprender un paro general que iba a estar, digamos, se iba a llevar adelante el 18 de octubre, pero bueno, frente a esta noticia, los delegados intermedios de las fábricas decidieron cortar el trabajo, su jornada laboral, y emprender una movilización a Plaza de Mayo. Obviamente que frente a esta movilización se empiezan a cortar, digamos, lo que serían las comunicaciones que en ese momento existían a través de los tranvías, de los colectivos. Se levantó el puente, ¿no?, que comunicaba la zona sur, y los trabajadores, independientemente de esto,
llegaron caminando, cruzaron el riachuelo a nado y llegaban masivamente a la Plaza de Mayo en búsqueda de una respuesta a ese gobierno de facto, solicitando puntualmente la liberación de Perón, que bueno, justamente era el personaje que le había logrado dar a estos obreros esas reivindicaciones que tanto habían luchado durante mucho tiempo, ¿no? Y por eso se lleva el día, ¿no? Recibe el nombre del Día de la Lealtad Peronista. Claro. Ahora, Damián, a lo largo de estos 70 años pasaron 10 años de gobierno, después 18 años de resistencia, persecución, el peronismo vuelve al gobierno, 3 años en un proceso muy difícil, contradictorio y muy violento sobre todo, viene la sangre, la tortura, las desapariciones de la dictadura, y después el peronismo post-democracia, con el menemismo en el medio, y este proceso kirchnerista nuevamente recuperando, digamos, esa identidad. ¿Por qué, digamos, al juicio de los historiadores, o por ahí tu perspectiva, por qué sobrevive esa identidad política con todo ese trayecto, con esas gestas, con todos los aciertos y los errores? ¿Cuál es el balance en estos 70 años de peronismo? ¿Cómo es que sobrevive el peronismo a tantas crisis, a tantos cambios, a tantas transformaciones? Yo creo que puntualmente porque el peronismo ha logrado dar respuesta a las necesidades del pueblo ya desde su origen. Este vínculo que Perón generó con los trabajadores, dando respuesta a esas necesidades inmediatas, y que bueno, obviamente tanto Perón como la figura de Evo fueron determinantes en este movimiento, porque bueno, generaron identificar, que el pueblo se identifique con ellos. ¿Por qué? Porque generaban un diálogo directo, porque en realidad el peronismo dio respuesta a esas necesidades inmediatas, claro, necesidades de la gente. Y que bueno, posteriormente de la caída en 1955, esa resistencia se produce no solamente por aquellos trabajadores que habían vivido el peronismo y que disfrutaron de esos años felices, sino también en las generaciones futuras cómo se proyectó ese relato. Si bien lo que hicieron, como vos bien dijiste, 18 años de persecución, se quiso opacar, se quiso desvirtuar lo que fue el peronismo en sí, la realidad es que todo ese proceso, digamos, estos trabajadores y la conciencia de la gente transmitirle de forma oral y a través de algunos libros que por ahí se guardaban en la clandestinidad, generaran en esa juventud una participación masiva. Claro. Obviamente que esa construcción, ¿no?, de reconocer la lucha de estos trabajadores llevó y motorizaba a la juventud a participar activamente. Con el correr del tiempo, obviamente que como yo siempre digo, ¿no?, un pueblo que no tiene memoria es un pueblo que no tiene futuro. Entonces hay que reconocer esta labor de los militantes de transmitir a estas generaciones futuras, a estos jóvenes, lo que significó ese momento de vivir el peronismo y qué significó ese impacto. Claro. Más bien por esta cuestión de la defensa de los derechos de los trabajadores. Claro. Y por lo tanto, bueno, obviamente nosotros sufrimos esta, bueno, con el retorno de la democracia o digamos lo que primero la dictadura militar, ¿no?, este intento de silenciar, de callar, digamos, siempre que se intentó opacar o transgiversar lo que fue el peronismo, lo que en realidad despierta en la juventud esa necesidad de querer entender un poco más de su historia y por lo tanto termina reafirmando, ¿no? Cada vez que uno lee un poco más sobre Perón, sobre Eva, es como que se enamora de estos personajes. Entonces le despierta esa inquietud de querer saber más, porque obviamente es conocer tu historia, ¿no? Y bueno, y creo que los jóvenes, digamos, con este proceso que se inicia con los últimos años, fundamentalmente con la política emprendida por Néstor y Cristina, esa militancia se ha fortalecido y creo que bueno, que de alguna manera las políticas llevadas adelante por el gobierno en algún punto reivindican mucho las políticas de este peronismo clásico, por así decirlo. Y entonces es como que, bueno, uno vuelve otra vez para tratar de comprender lo que uno está viviendo en el presente, mirar hacia atrás, y también esto permite, ¿no?, proyectar el futuro de una forma diferente.
Clarísimo, Damián, clarísimo. Bueno, nosotros a lo que nos comprometemos es a pasar por el Museo Evita, donde vos trabajás, no? que hace bastante no vamos, y te agradecemos, disculpá la velocidad, estamos en esta edición homenaje. Esta edición homenaje de los 70 años de peronismo. Te mandamos un abrazo y nos comprometemos a una nueva comunicación. Un abrazo enorme y bueno, desde ya están todos invitados a pasar por el Museo Evita, a visitarnos y obviamente son siempre bienvenidos. Muchas gracias. Un abrazo. No, por favor, un abrazo enorme. Ahí pasaba Damián Cipolla del Museo Evita y nos vamos rapidísimo una tandita.